Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Inquebrantable. Creo que si no estoy mal es el 23. Ya vamos perdiendo la cuenta, pero eso es una buena señal. Es un buen número, Es un buen número. ¿El 23? Sí, bueno, sí, porque es un buen número. porque yo creo en los números y el 2 y el 3 son los números para mí más cercanos en mi existencia. Bueno, Después le cuento por qué. El yo, chance, el chance. el chance, bueno, a mí me gusta el deporte. El 23 es el número de Michael Jordan, ¿no? Posiblemente el mejor deportista de Bueno, la historia. bueno, Así que, todo va para ahí- darle al chance. No, pero estamos hablando de inversión responsable para el CDTA 23 meses. Bueno, como ya se pueden dar cuenta, hoy tenemos un tremendo personaje aquí sentado en el banquito de Inquebrantable. Por supuesto, como siempre, desde las oficinas de Zulu, la mejor plataforma para que ustedes y sus empresas puedan hacer sus pagos internacionales. Y además de que traemos un personaje, traemos esto sí, alguien por fuera de mi zona de confort, muy ligado un poco a la conversación que tuvimos hace 2 semanas o la semana pasada con Juli, en donde ahorita antes estábamos charlando que lo primero que Juli decía ese día es los políticos son de carne y hueso, y creo que eso es lo que vamos a ver hoy acá. Así que volvieron las noticas, por lo que les digo que el episodio de hoy es completamente por fuera de la zona de confort. Volvemos a la política, así que nada, sin más preámbulo, hoy tenemos a Mauricio Toro, ex representante a la Cámara acá En Bogotá. en Bogotá. Así que bueno, nada, bienvenido al banquito inquebrantable nuevamente. Muchas gracias. Yo digo que nervioso porque de estos espacios uno sabe qué va a salir, pero emocionado de estar aquí. Y cuando me dicen político, usted no sabe que a mí eso me da todavía como que me golpea el estómago. Como que ¿Verdad? yo todavía no siento que yo me identifique así o que yo sea eso, pero acepto que es lo último a lo que me he dedicado en mis últimos años. Pero cada que me dicen político, yo digo, "Ah, puta, no, pues es que yo no soy político", pero después me acuerdo que sí. Entonces, ¿Cómo te presentas tú entonces, Mauro? siempre me he presentado como emprendedor porque yo vengo del emprendimiento. Yo toda mi carrera profesional la hice en el emprendimiento con una empresa que tuve de consultoría y otra de tecnología. Pero pues mis últimos 7 años se volcaron a la política. Bueno, emprender en política también se vale. Eh, y entonces, claro, yo tengo en mi cabeza eso de, yo sigo siendo emprendedor porque sigo teniendo una de mis empresas y sigo pedaleando. Entonces, claro, cuando me dicen político, como que siento, digo, eso es bueno, eso es malo. Por lo menos para ir a un banco a pedir una tarjeta de crédito, no es bueno, no es bueno, porque uno queda como persona públicamente expuesta. Entonces, ¿usted qué hace? Yo no, yo emprendo. Y, pero es que apareció un bloqueo. Sí, pero ¿en qué emprende? Yo, en política, soy congresista. Ah, con razón, usted está bloqueado, no le podemos abrir el producto, que es lo que le pasa a las PEP, que llaman así. Y Eres el entonces la famoso Pep. entrevista, claro, eso es una mierda, marica. Es que yo que trabajo con muchos, o sea, yo como trabajo como proveedor en mi trabajo de la vida real que te comentaba, a mí siempre, por ahí siempre sale la pregunta, ¿usted es Pep? ¿Usted es Pep? Y yo, no, ¿No? eso, ¿quién es Pep? ¿Qué O es sea, PEP? ¿qué es Pep y quién está en eso? Bueno, el primer Pep que conozco. Mauro, me dices que tú siempre te presentas como emprendedor. Yo te iba a preguntar que cómo inicia tu vida política, pero creo que es más acertado preguntarte cómo inicia tu vida como emprendedor. Si quieres, podemos arrancar desde tan antes como quieras, desde tu infancia, de dónde nace ese bichito emprendedor, si se quiere. No, pues si arrancamos desde la infancia, nos demoramos. Vamos a arrancar solo de la infancia un pedacito para saltar. Eso. Siempre emprendedor de alma y de corazón. Yo siempre me he cuestionado si que el emprendedor nace o se hace, porque es como la pregunta que todo el mundo dice, es que hay gente que nace con ese espíritu emprendedor, hay gente que se hace. Yo siento que a mí me construyeron así en mi casa. Mi mamá, una mujer empleada del sistema financiero, muy frustrada por no poder ser emprendedora, porque intentaba y no le iba bien, pero siempre como incentivándonos a ver, si yo no, por lo menos ustedes. Y mi mamá siempre era así, mire, cuando nos íbamos de vacaciones, mi mamá decía, yo tengo la plata para comprar los tiquetes, pagar el hotel y la comida. De ahí para adelante, si usted quiere comprar algo para llevarle a su abuelita, para comprar para juguetes, para montarse en el salchichón ese o en el parapente ese que arrastra una lancha, papi, hágase su billete porque yo para eso no tengo. Así a mi hermano y a mí. Entonces en vacaciones mi mamá nos ponía a trabajar. Más que nos ponía, nos preguntaba, ¿quieren llevar plata para el paseo de vacaciones? Una vez al año. Sí, entontrabajé en vacaciones. Y yo trabajé en un parqueadero.
de Cine Colombia. Trabajé en una notaría haciendo registros civiles de nacimiento, organizando archivos, sacando fotocopias. Trabajé en un almacén de ropa. En ese entonces eso del pin que se le pega a la ropa, esa mierda no existía, eso era punto de ojo. Entonces yo parado así 3 horas, 4 horas viendo que nadie se fuera a chorear una camiseta o algo, limpiando vitrinas, vendiendo zapatos en Croydon en un segundo piso. Entonces me acuerdo que tocaba bajar con un baldecito de la talla, subirla, cogerla del estante y volverla a bajar y llegaba así con los brazos que me dolían. Y yo me hacía la platica para las vacaciones y la promesa de mi mamá era, lo que se haga se lo duplico. Con mucho esfuerzo lo hago yo, pero es para que usted entienda lo difícil que es trabajar. Trabajé en una fábrica de colchones envolviendo resortes y un día me pasó algo muy particular y fue la primera lección de vida de mi mamá. Y fue que en esa fábrica recogían a las 4:30 de la mañana un bus que llevaba hasta la planta, y eso era desde las 4 y pico hasta las 5 de la tarde. Como al tercer día yo llegué a la casa y dije, no, mamá, mire, me duelen los brazos y las manos de envolver esos resortes, las tengo todas peladas, y esa madrugada y eso le dan una media hora de almuerzo nomás, yo no quiero trabajar más. Mi mamá me dijo, la plata que se ha hecho estos días, se la decomiso yo. Y adicionalmente a eso no le doy nada para las vacaciones. Para que usted entienda que trabajar es difícil, es duro. Para que usted entienda lo que ahí me toca a mí. Yo no puedo un día levantarme y decir, ay, no, es que estoy muy cansada y no puedo ir porque tengo que ver por ustedes y por sus abuelos. Y la vida no es así. Entonces, más bien, ¿sabe qué? Ni nos vamos de vacaciones. Usted termina porque usted asume un reto o nos vamos. Mi hermanito me miraba con una cara de, no sea piro, que se nos va a tirar las vacaciones. Entonces yo terminé ese trabajo que detesté porque me pareció muy duro. Y ahí aprendí que ganarse un peso es difícil en la vida, o sea, que a uno le toca mayalear, y empecé a cuidar mucho el dinero. Pero entonces empecé también a aprender que hacer dinero pues era chévere porque podía darme gusto. Monté mi primera empresa en el colegio con Tomás, mi mejor amigo, que se llamaba Tom Mauricio Limitada. Y Tom Mauricio Limitada se encargaba de limpiar el salón en el primer recreo para que no nos castigaran en el segundo y no pudiéramos salir, porque cuando estaba muy desordenado el salón, la profe de la mitad del primero y el segundo recreo decía, castigados por este desorden y este chiquero en los escritorios, no sé qué, no salen y todos a hacer aseo. Y era frecuente, porque hay gente que es puerca. Entonces yo con Tomás dije, pues pucha, no salgamos al primer recreo, cobramos 200 pesos por cada uno de los 30 que somos. Pues ahí verán mi edad, porque 200 pesos es 2.000 pesos. Y marica, nosotros no tomamos el primer recreo, limpiamos el salón, la gente pues está feliz, no tiene que limpiar el salón y nadie pierde el segundo recreo. Y pucha, nos empezó a ir bien. Empezamos a vender cupos de limpieza, todo el mundo nos pagaba, el salón intacto, cogimos sexto A, sexto B, séptimo A, séptimo B y logramos hacer 4 salones en el primer recreo. Hasta que un día llegó como la coordinadora de piso, tocó el salón, nosotros cerrábamos con llave porque uno no se podía quedar en el salón y nosotros ahí cagados del susto y tocaban, ¿quién está aquí? ¿Quién está aquí? Abrieron y nosotros dos, con escoba, con trapero, todo. ¿Ustedes qué están haciendo acá? Entonces yo saqué una tarjetica que habíamos hecho a mano, No te puedo creer. con la que le ofrecíamos a los compañeros eso. Profe, don Mauricio Limitada, servicio de limpieza, y eso se armó un pedo, que eso era prohibido, que estábamos violentando las normas del colegio, que nosotros éramos los posibles partícipes del fracaso de la sociedad, porque le estábamos enseñando a la gente a que era fácil pagar en lugar de hacer. Entonces que yo lo que estaba era mandando más mensaje, que porque le decía a la gente, pues encochínete, pago y listo. Y a mí eso me impactó porque en lugar de felicitarme, mano, dice que no, usted es casi que un delincuente. Me quitaron la plata de lo que habíamos ahorrado, llamaron a nuestros papás, a los de Tomás y a los míos, y nos llamaron del rector y que nosotros no podamos hacer negocio en el colegio y que mucho menos incentivar el desorden. Mi mamá se rió, los papás de Tomás no. Usted tiene que seguir las reglas. Mi mamá se rió y dijo, yo no veo nada de malo en eso, pero las reglas del colegio son las reglas del colegio y tocará respetarlas. O se cambia de colegio y buscamos uno donde usted pueda hacer sus negocios. Pues yo que me iba a cambiar de colegio, yo me quedé, seguí haciendo negocios que después le cuento y terminé mi vida entendiendo que me gustaba emprender. Después monté una empresa de accesorios, hacía collares, pulseras, que se llamaba Gaia Group Limitada. Terminé después con una empresa de consultoría de innovación y una de tecnología y así fue creciendo, pues la idea de hacer negocios. En unos le va bien a uno, en otros no. La de accesorios iba bien. Yo distribuía en todas las tienditas por ahí de la T, en el aeropuerto del Dorado, en las tiendas por consignación, hasta que llegó una empresa panameña que se llamaba DPU Accesorios
y eso incineraron todo el mercado y pues mi empresa era chiquita, pero tenía 36 puntos de distribución y ¿Cuántos me años tenías ahí, sacaron del perdón? mercado, 22, y me 20. sacaron, sí, estaba en la universidad, y cuando llegué yo, no, que es más barato DeepU, que es más barato DeepU, todo eso chino, y nosotros hacíamos eso aquí en Ibagué con una maquila de artesanas, y pues no, me empezaron a volver la mercancía, y mi socio dijo, yo me voy para Francia a estudiar, yo no voy a seguir aquí comiendo mierda, yo tenía mi trabajo al tiempo, eh, y pues nada, se quebró esa vaina. Pues no, yo puedo decir que se quebró. Yo recogí la mercancía, me dediqué a vender en costureros de las amigas de mi mamá. El día de la madre, el día de la mujer vendía resto hasta que salí de todo el stock. Pues yo tampoco me imaginaba como el Pilar Castaño de la moda de los accesorios en mi futuro. No, yo no me veía en Colombia Moda pues así diciendo, no, ese no era yo. Entonces cerré esa vaina. Pero ahí viene el emprendimiento. Una pasión que siempre me ha encantado y que me ha generado interés y que lo he vivido, porque también he vivido las dificultades de lo que pasa, o sea, el token para pagar la nómina, la liquidación mal del IVA, el cruce, todas esas vainas, consignar un cheque. Pregúntenle a una nueva generación si saben consignar un cheque. No hay cosa más difícil que saber cómo consigno cheque con todos numeritos, todo me tocó hacerlo, me gustaba y siempre me ha apasionado eso. Entonces, pues digo que emprendedor más que político. Wow, esto no empezó definitivamente como esperaba que fuera a comenzar. Antes de entrar en el tema de la política, porque te iba a preguntar mucho obviamente sobre los emprendimientos y demás desde la política, porque es a lo que te has dedicado los últimos 7 años de tu vida, pero veo que el emprendimiento lo has visto como emprendedor. Muchas veces la gente comenta, no, es que esos políticos se sientan allá y nunca han trabajado un turno en su vida. Entonces, ¿qué es lo difícil de emprender en Colombia? Hablando de las pequeñas y las medianas empresas, ¿no? Hoy en día. O Vea, sea, de toda esa historia, ¿qué era lo que te pesaba? emprender es difícil en todas partes. Pero en Colombia más. Es decir, la gente dice, no, es que emprender en Estados Unidos, en Israel, en Europa, no, claro que hay muchas más posibilidades, menos cargas, pero en todo lado, lo digo porque también terminé por allá buscando el sueño ese del primer millón, como dice la canción, y terminé en Estados Unidos y allá me enteré de que la cosa también es cabrona. Lo que pasa es que Colombia tiene unas cargas muy complejas porque el Estado no se ha hecho pues para este mundo emprendedor, con lo que hemos avanzado, ¿no? Entonces, difícil en Colombia acceso a recursos, también en el mundo, pero es que aquí, pucha, buscar capital semilla sobre todo es difícil. Uno encuentra algo de capital en unas etapas ya más altas, más cuando te ven ahí que como que puedes brillar, como que esto de echarle una polichada y ya ahí medio caen algunos. Pero cuando uno está en el fango tratando de salir allá levantando la mano, eso lo miran desde allá y pues si se ahogan, no había que invertirle, si sale, se era. Entonces, un poco esas dificultades de lo que implica acceder a recursos, el aparato pues, estatal, pucha, o sea, los que tienen productos, ir a sacar un registro en Vima, no, mano, eso es una cosa difícil, dura, costosa. Eh, el tema del sistema tributario, o sea, es el impuesto del uno, entonces el ICA, el de la ciudad. Si usted además vende productos o servicios en 7 ciudades, hay 7 tributarios distintos que tiene que consultar porque allá es el ICA de un lado y aquí del otro. Entonces, ese sistema es complejo y una carga pues altísima donde usted a duras penas como que logra pasar el siguiente mes. Entonces es difícil, pero pues hay que echarle la fuerza y la energía para trabajar, mucho camello para sacarlo. Y digo que yo estuve en Estados Unidos porque entonces nos vendieron en la empresa de tecnología el sueño de que allá era. Empezamos a aplicar a convocatorias internacionales, fondos, ¿Esto qué año 4 era, años. perdón? Esto estábamos hablando del 2014, 2000, Ok. 2015 más o menos. Apenas estaba empezando el boom de acá de los VCs y de los Exactamente. venture backed y todo eso. O sea, todavía no había mucho de eso, pues. Unos cuantos. Y le decían a uno, váyase porque aquí no hay. Pues bueno, buscamos esas vainas, encontramos un fondo en Nueva York que nos dijo, vénganse para acá. Hijo de madre, allá empezamos a encontrar 3 dificultades. Lo primero, que somos poco competitivos los colombianos. Entonces, nos fuimos 4 de los socios
y hacíamos entre los cuatro el trabajo que hacía un gringo allá. Entonces el gringo nos llevaron a un WeWork, allá nos tiraron 3 meses porque eran 20 emprendimientos y luego financiaban solo a 3. Y yo veía a los extranjeros y eran 1 o 2 haciendo lo que hacíamos aquí 6 o 7. En América Latina somos poco productivos, en que hablamos mucho, chismoseamos mucho, nos dividimos. La productividad total de factores en Colombia es dura y eso es lo que nos hace poco productivos. Aquí se necesitan 4.5 colombianos para hacer lo que hace un norteamericano. Y eso lo encontré en la universidad. No nos están educando para lo que necesitamos. Y empecé a ver cómo estos manes eran unas máquinas en el mismo sector con empresas digamos, competencia. Y ahí empecé a encontrar que también uno se va para esos lugares y si en Colombia somos, no sé, 10.000 concursando por un fondo, para allá esos son 10 millones porque llegan de todas partes. Yo estaba con españoles, con israelitas, estábamos con unos africanos, estábamos con centroamericanos y eso era echando codo por ese mismo, pues, ticket que estábamos buscando. Y ahí encontré, digamos, las diferencias de sistemas también. Tributar en Estados Unidos es mucho más sencillo que acá, los sistemas legales. Entonces es difícil, pero se puede. Es decir, lo intentas. Siempre como en todo lugar, búsquele un servicio innovador, véalele muchísimo. No es de ganas como dicen, ay, no, échale ganas, es que es soñar y no, puta, esto es de tener ganas, por supuesto, pero de encontrar un producto que le pegue al mercado, un buen market fit ahí y fuera de eso, relaciones. Relacionarse con gente que le pueda a uno llegar pues con ideas y con cosas, pero emprender siempre va a ser difícil, pero no imposible. Solo que el 99% de la gente cree que es imposible y no lo intenta. El 99% de la gente te dice, marica, hay que hacer algo productivo. Huevón, mire, que yo ya estoy bien, usted hubiera llevado mi carrera, yo ya estaría vicepresidente del tal banco, no sé qué, usted estaba perdiendo el tiempo ahí, madre. Y el 1% nos da por intentar y por ensayar y por darle. Yo no creo en eso de la oda del fracaso, de tienes que quebrarte 6 veces para que luego sea exitoso. No, yo creo que el fracaso es una buena historia de éxito. El fracaso tiene sus aprendizajes, pero no necesariamente tiene que fracasar pues para llegar. Qué pereza eso, que le pasa a uno y en este país más. Pero esa es como mi conclusión de lo que es emprender en Colombia. Difícil más que en otros países, pero no imposible. Bueno, culturalmente, porque me hablas como de las dificultades que impone el Estado para emprender, ¿no? Muchas. Me hablaste como una parte cultural en donde los colombianos somos menos productivos, que ese dato me sorprende, la verdad. Si tú me hubieses preguntado, yo te diría que no era tan así. ¿Qué nos hace falta culturalmente o cómo se corrige esa parte cultural para que un colombiano produzca lo mismo que un norteamericano? Somos muy creativos, más que el resto. Nosotros enfrentamos un problema mucho más prácticamente que muchas otras culturas. No nos ahogamos ni nos, digamos, agobiamos como si uno logra encontrar después de estar allá viendo otras culturas. Pero sí somos poco productivos en términos de que no nos educan para tomar decisiones ágiles, no nos educan financieramente, le toca a uno es en el camino irlo haciendo. A ellos sí, ellos son al trabajo, trabajo. Yo me acuerdo que yo llegaba a las 8 de la mañana y entonces veía que un gringo que nos tocó al lado y yo empezaba a hablar y el man, si quieres, a las 5 en punto, yo salgo y chismoseamos. Y yo, bueno, me iba a tomar el café, entonces allá hay cerveza gratis, entonces uno se iba a tomar el café y una cervecita, no sé qué, bla, 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 ¿y qué pasó, guau, guau? Y uno, y esa gente, uno pierde mucho el tiempo, pero adicionalmente, estructuralmente, perdemos demasiado tiempo y ellos están muy enfocados al éxito, al logro y a lo que van. Luego salen y se toman sus cervezas de 5 a 10 de la noche y uno sale de la oficina a las 8:30. Entonces yo decía, marica, estos manes llegan a las 8, salen a las 5 y nosotros llegamos a las 8:15, 8:20 y salimos a las 8 de la noche. ¿Qué hacen? Sí, es un tema de educación. Nos va mal en las pruebas PISA, por ejemplo. Colombia es el último país en los resultados de las pruebas que evalúa la competitividad del sistema educativo. Aquí te acostumbran apréndase la altura de los picos nevados, cuántos ríos hay, los departamentos, sus capitales, Sí. los himnos, las tablas, los municipios, los páramos, y bueno, y la toma de decisiones. A ti nunca te ponen un caso de vida real. ¿Qué harías tú? Sí. Y eso sí pasa en los países desarrollados. Están acostumbrados a tomar decisiones constantemente. Están acostumbrados a que sus habilidades blandas de relacionamiento, de explorar lo que les guste para qué son buenos, lo hacen en ese tiempo. Uno empieza a saber para qué es bueno cuando entra a la universidad. Ni siquiera, yo me cambié de carrera. Yo pensé que era bueno por una cosa que después dije, no, tarde. Cuando usted entra al trabajo todavía no sabe en qué especializarse.
en qué hacer la maestría porque todavía no sabe. Esos países que les va bien en educación, Suiza, Australia, desde chiquitos te están poniendo al fogueo de 50.000 cosas y tú te vas creciendo entendiendo para qué eres bueno, qué es lo que te gusta, qué no te gusta y en qué debes mejorar. Tanto así que llegan a la universidad al primer trabajo y tienen una cantidad de habilidades que por eso son países desarrollados. Aquí no, aquí seguimos con un plan decenal de educación viejo. Entonces eso hace que seamos poco productivos. Uno se va a estudiar a una universidad afuera y uno ve la diferencia de nivel académico. Y dice, marica, y me toca trasnocharme más. Las bases súper blanditas. Entonces eso nos hace poco productivos y así se mide la competitividad de los países en la productividad total de factores y eso tiene que ver con un pedacito. ¿Qué tan productiva es una persona en su trabajo? Bueno, tema interesante para que ahorita andemos, sobre todo que hoy se firmó la nueva reforma laboral, o se aprobó la nueva reforma laboral y punto central del debate es la productividad, ¿no? Entonces creo que ahorita podemos andar bien chévere en eso, pero me quiero volver unos años en tu historia cuando inicias en la política, que es esa otra rama que si quieres se junta con todo esto del emprendimiento que estamos hablando. Entiendo que 2006, yo tengo pésima memoria a corto plazo. Yo también. Entonces lo que me estudié, de lo que pude estudiar de ti, por ahí le puse alguna fecha y demás, pero entiendo que en el 2006 arrancaste en la Federación Nacional de Municipios, trabajando en temas de violencia. Me hablabas del Mauro que trabajó en parqueaderos, en Cine Colombia, en colchones, que vendía, mejor dicho, hasta limpiaba el salón, todo. Y de repente uno ve que arranca en la Federación Nacional de Municipios. ¿Cómo terminas allí y cómo es ese rol allí en esa entidad? Voy a hacer un paréntesis que me acabo de acordar. El parqueadero en el que trabajé de Cine Colombia también era de un motel, pero yo no sabía. Entonces, yo me acuerdo que había dos entradas, una que era la del cine y otra entrada que la gente iba hacia allá, pero yo no sabía. Yo tenía 12 años, yo hacía el cosito ese que uno mete y clac, suena así, y metía pues ahí como los datos de las placas del carro, hasta que un día le digo yo era una señora la que está siempre conmigo, esa gente que vaya para dónde va, porque esa no es la entrada del cine. No pregunte, mijo, y trabaje, no pregunte. Y yo encontré cómo se llama la gente que dice que va para cine, pero no. Pero bueno, cerrando ese capítulo, ¿por qué termino yo en la Federación de Municipios? Pues porque yo empiezo ingeniería civil. Espérate, yo creo que el capítulo lo podemos poner del motel al Congreso. O sea, creo que ese va a ser el mejor, no, o sea, el clickbait más grande que vamos a poder generar. Del motel al Congreso. Del motel al Congreso. Ojo que cobro derechos de autor si luego es tu próximo lema de campaña. Puede ser. Ahora sí, perdón, seriedad. ¿Cómo arrancamos entonces en la Federación Nacional de Municipios? Yo empecé a estudiar ingeniería civil, me retiré en quinto semestre porque definitivamente los números no eran lo mío, esa vaina me costaba trabajo, no me divertía demasiado. Y termino estudiando ciencia política porque un día una señora, el poder de un educador, va a la universidad y habla de lo que es la ciencia política, que nada tenía que ver con política. Era de cómo entender cómo se comporta una sociedad, cómo toma decisiones, observar la gente, cómo actúa y qué hay alrededor de esto. Y hablaba de justicia social. Y yo quería pasarme a comunicación social. Pero mi mamá me dijo, esa vaina va a aguantar hambre, eso no, mire, yo soy economista y tal, las dificultades que hemos tenido ahora usted, comunicador social, ni le ocurra. Y yo dije, ay, yo no voy a pelear con mi mamá, yo voy a estudiar esa carrera que me parece chévere. Y como yo era emprendedor, yo decía, pues hasta entender cómo es que piensa la gente, o sea, por puro metido y de curiosidad, hice esa carrera. A mí me gustaba leer y hablar con más que un perdido cuando lo encuentran, como decía mi abuelita. Entonces dije, eso se junta, perfecto. Y empiezo, termina la práctica, termina la universidad y me toca entrar a práctica. Y en las prácticas, pues lo asignaban a uno. Algunos iban para el Departamento Nacional de Planeación, otros y ahí me tocó la Federación Colombiana de Municipios. Entonces, pues yo fui a trabajar allá. Esa es la entidad que reúne a todos los alcaldes y municipios del país. Y pues empecé a entrar como en el mundo de la ciencia política, de trabajar en proceso de paz en ese entonces, liderar la red de alcaldesas por la democracia y la paz, temas de liderazgo, recursos de cooperación internacional e innovación.
Ahí entré a conocer el mundo de la innovación pública porque me pusieron a cargo un proyecto súper bacano que era premiar a los alcaldes más innovadores del país que hacían más con menos plata para superar los objetivos de desarrollo sostenible, digamos, en ese momento se llamaban del milenio. Y ahí fue que terminé yo como metido en eso, pero era pues porque el requisito pues toca hacer la práctica. Pues terminé 5 años en esa entidad subiendo de cargos, hasta que llega un techo ahí de cristal que ya el siguiente es o tenés un padrino pues que mueva la cosa o una experiencia enorme y yo pues que subdirector ya de ahí para arriba pues estaba muy joven, entonces a los 25 años no me iban a nombrar director de área pues entonces pues no, decidí que me dedicaba al emprendimiento. Me dediqué a esa empresa de accesorios que monté mientras trabajaba y después a una consultora en innovación, pero arranqué en el mundo de lo público sin tener nada que ver con lo político, alejado de lo político y con pereza. O sea, a mí me hablaban de política y me daban como unos sentimientos ahí revueltos que ninguno. O sea, tanto así que me dediqué fue a emprender. A mí la política me sabía y los políticos me caían hasta mal. Entonces, jamás por ahí. Yo te comentaba justamente eso antes de que arrancáramos. Yo soy bastante apolítico porque para mí personalmente la política en Colombia ha significado siempre que es como sinónimo de malas noticias, de noticias hartas. eh, Sobre todo, bueno, esta coyuntura especialmente ha sido como muy dramática, muy todo. Eh, Cuando entraste en ese mundo, ¿te cambió un poco la percepción? O cuál fue, entrabas como con ese fastidio hacia el mundo de la política? ¿Con qué te encuentras allí desde la política, pero también desde país? Me da mucha curiosidad. Mira, yo entré allí por un accidente de la vida. Yo odiaba este mundo de la política, pero ya era emprendedor. Mi empresa ya tenía sede en Perú, tenía sede en Colombia, éramos casi 100 personas y yo vivía muy angustiado por las decisiones que se tomaban en el Congreso en contra de los emprendedores. Entonces, no se me olvida una reforma tributaria que presentó el gobierno del momento. Marica, nos subían todos a los emprendedores y me acuerdo de un discurso de quién era el presidente de la ANDI hablando por las grandes empresas y haciendo el lobby allá. Y yo, marica, y nosotros los de a pie, ¿quién nos defiende allá? A Copi, que son medianas empresas grandes, haciendo su trabajo, que a nosotros nos van a clavar y los de a pie, marica, tin, porque claro, ellos no se dejan meter el gol y a quién, a nosotros. Entonces yo un día me paré berraco, después de que esa vaina la aprobaron, la anunciaron, y llamé a un grupo de emprendedores amigos con los que yo me reunía una vez al mes el primer jueves, por un gran amigo que es mi tocayo, que nos reunía a hablar de los fracasos nuestros. Es, marica, ¿en qué le ha ido mal para ayudarnos? Nos sentábamos todos los jueves a hablar. Fue puta, usted tiene una buena contadora, marica, me clavé aquí, él iba mal y una sanción de pronto, tal cosa, todas esas cosas que le pasan a un emprendedor, y ahí como que era como el muro de los lamentos donde 2 horas como que nos desahogábamos. Yo me senté ese jueves y les dije, bueno, ¿y qué vamos a hacer? O sea, nos acaban de clavar, a las grandes empresas fueron puras exenciones las que les dieron. Nosotros no tenemos quien nos defienda a nosotros porque somos millones de chiquiticos, cada uno con 5 empleados, 13, 20, pero no somos grandes ni medianos. Hagamos algo, busquemos un congresista, esos manes tienen que servir para algo y vamos a decirle, oiga, defiéndanos a nosotros. Había una cosa que a mí me perturbaba, las hijueputas facturas que le pagan a uno a 180 días. Entonces yo tenía un huevo de facturas que iba donde mis amigos a decirle, oiga, ¿usted conoce a alguien que nos haga factoring pero que no nos cobre tanto? Oiga, ¿usted conoce por ahí un agiotista que nos preste plata porque a mí quién me va a prestar? ¿A una empresa de servicios quién? Estamos aquí. Alguien que nos defienda, hermano. Nos pusimos en la tarea. Buscar un congresista. Nos pusimos en la tarea, es que nadie hizo nada, todo el mundo se fue a trabajar y yo sí me quedé con esa vaina y yo busqué y yo todos esos manes los veía como todos viejitos, cacrecos, culichupados, cagasecos, lejos de lo que era la verdad, de lo que es la vida de emprendedor. Y yo volví a ese jueves siguiente mes achantado y les dije, ¿hicieron la tarea? No, oiga, usted el que se metió en eso hay que trabajar, no hable pendejadas, aquí toca es seguir para adelante. Aquí usted no sé, política, no sé qué, vale 3 la política, seguir para adelante. Métale gana. Métale ganas. Sí, no, hermano, de verdad tenemos que poder hacer algo. Entonces, no encontramos quién. Yo no encontré quien me inspirara como para yo decir qué chévere, que alguien se ponga mis banderas. Y buscamos un amigo en común de entre nosotros, que era un pelado emprendedor, que le gustaba como un poquito ese tema de la política. Lo convencimos, el man aceptó, armamos un grupo
para empezar a estructurar su campaña. Hicimos la primera reunión en la casa de una amiga, dijimos cómo íbamos a conseguir algo de plata, estructura para sacarlo. El man no fue sino que dijera que iba a ser político y le cayeron encima, ratero, ladrón, solo por decir que iba a empezar a hacer política y el man se aculilló. El man un día es que se ha salido del grupo. Y nosotros, ¿qué pasó? Y no apareció. A la semana nos dijo, no, yo no resisto esta vaina. Empecé a opinar de política, pues porque sí me voy a lanzar. Y me cogieron de izquierda y me cogieron de derecha y me voltearon y parece que hay que tener pues un hígado muy duro, ¿no? Yo no voy a exponer mi reputación y mi cara para que me maltraten y una persona me insultó. No, yo no voy. Yo, güey, pucha, ¿qué hacemos? Y estos manes voltean y dicen, pues usted, no, pues que está muy que buscando no sé qué, que like que usted no estudió ciencia política. Y yo decía, pero yo no estudié para eso. Hágale usted. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no pase nada. ¿Qué nos pasa a los emprendedores cuando la recagamos? Pues que no pasa nada, qué pena, qué vergüenza y arranque otra vez. Y pues yo me quedé pensando y dije, pues sí, si el día de las elecciones yo me quemo, pues al otro día camino uno ligerito y a los 15 días en este país nadie se acuerda, pues hagámosle. Pues me lancé, le dije, listo, hagamos campaña, lo peor que puede parecer no pase nada, ahí nos medimos, a ver qué tan poderosos somos los emprendedores unidos o no, y entonces empecé a llamar emprendedor por emprendedor, restaurantero por restaurantero, sin plata, vendí mi carro, con eso financié parte de la campaña, y amigos que me decían, ahí le doy 500,000 de 1,000,000, los que no creían me decían, no sea huevón, otros me regalaban la tinta, otros el papel, y empezamos a hacer campaña en redes sociales. Estoy hablando de 2017, que no existía ni siquiera Instagram ni TikTok, YouTube y Facebook y Twitter. Instagram sí existía en 2017, pero Claro, TikTok creo que todavía no. no existía, por lo menos estaba muy débil Instagram, así era mucho, eso era como Facebook. Y ahí a decirle a la gente, mano, mire, somos emprendedores, ayúdenme, la ley de pago a plazos justos, que fue una de mis leyes, para que le paguen la factura 45 días, que no tenga que esperar 10 meses, no sé qué. Y la gente fue comprando la idea. Y fue comprando la idea. Y yo me di En ese cuenta. momento, perdón, no tenías ningún, si se quiere, padrino político ni nada. Eso era Mauro echando cuento y con sus ganas de que no le Con mis pagaran a amigos. 180 días. Con mis amigos, ni he tenido ni tuve, pues, sin familia política, sin apellido abolengo, viniendo a Armenia, pues es uno qué, sin plata, y tampoco era que yo no tuviera, pues, porque yo había hecho mi capitalito de emprendedor, pues no le iba a arriesgar inteligencia financiera en esa vaina, ¿no? Yo dije, lo que logre sacar, o sea, estoy dispuesto a quemar mi carro, estoy dispuesto, pero más allá de eso, no. Y cuando ya mis amigos vieron que yo puse, se bajaron del drill, poquito más tacaños, pero pues ahí pusieron. Pues sí, un día fue llegando como cerca de la campaña y yo dije, marica, de pronto vamos a ganar, porque me empezaron a saludar en la calle. A usted lo saluda en la calle, un amigo o dos que lo conocen, pero que 3, que 4, que me pitaban, que yo de qué, yo, puta, ¿era que me cayó algo? Porque me hacían así, yo, marica, ¿será que vamos a ganar? O sea, yo un mes faltando para que fueran las elecciones, yo dije, sí, en la mercando, en el supermercado, me acuerdo que un día la cajera dijo, ay, usted es el pelado ese que sale en YouTube. Y yo dije, sí, ¿usted me ha visto? Sí, sí. Ay, ¿usted va a votar por mí? Sí. Yo, ay, marica, ¿y cuántos son en su familia? Dijo, como 4, 5. Yo, ay, güey, puta, ¿era que vamos a ganar? Pues imagínate, la primera vez que ustedes lo reconozcan en la calle, un extraño, y eso empezó a pasar. Después fui a un restaurante un día y el mesero me entregó la cuenta y me dijo, mucha suerte en las elecciones. No, yo llegué a mi casa llorando y dije, güey, puta, por lo menos ya me conocen 10. Algo les vendo si no ganamos. 10 votos 10 saco por votos saco, sí, porque a uno le da pena, uno dice, uno cuenta con el de la mamá y si no le da diarrea ese día, pues o sea, y sí, llegó el 11 de marzo de 2018 y sacamos 20,000 votos. Y eso fue, pues para mí, apoteósico, eso fue una cosa que yo no me imaginaba. 20,000 votos. 20,000 votos. Es un montón. Claro, La eso es el Cámara es un estadio del montón. Campín, casi lleno, que le caen 30,000. Yo no caí en cuenta de eso hasta que un amigo me dijo, marica, ¿usted sabe el poder que logramos? Que es el estadio del Campín casi lleno. Y yo, uy, marica, qué vergüenza, que la cagamos, qué hicimos, ahora qué vamos a hacer. Y entro en un pánico. Esa noche yo no dormí, porque yo decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Cuando ya ganaste, Pues claro, cuando yo gané, yo dije, no, marica, ahí sí me dio susto. mataste al tigre y te asustó el Ajá, cuervo. esa mañana no me quería parar, yo llamé a mi mamá y le dije, mamá, yo creo que cometí un error, yo no sé de esto, yo no sé de la política, yo no sé cómo se maneja esto, allá irme a parar al frente de esos manes, ¿qué? ¿Cómo? ¿Sabías cómo funcionaba el Congreso, una Cámara de Representantes? Ni idea.
que en la carrera ni uno ve eso, en ciencia política, te digo, o sea, me dijeron es que leas la ley quinta, que es el reglamento del Congreso, es una vaina así, toda compleja. No, marica, yo dije, ¿y cómo vamos a hacer para cumplirle a la gente? A los conductores de las plataformas que les prometimos regularlas para que no los persiguieran más, los derechos laborales de los rapis, el tema de la ley de pago a plazos justos, una cantidad de cosas que queríamos hacer y que hicimos, pues, en su mayoría, no todas. Asustado. Y fuera de eso, sale el periódico El Espectador, que les agradezco mucho, pero estas son las cosas de este país, en primera plana, el primer congresista abiertamente gay de Colombia. Yo, marica, pero yo pensé que iba a salir el primer congresista de los emprendedores, porque el periódico, si ustedes lo han visto, lo ponen doblado en los anaqueles. Entonces, pues claro, ahí sale el primer congresista, alcancé a ver la foto y yo dije, no, marica, el de los emprendedores, cuando pin, es que el marica, yo no, que yo agradezco mucho, gracias, porque son valientes, eso no lo hace un medio, eso no lo hace nadie. Les agradezco porque visibilizaron una causa, pero no, yo soy más que eso, ¿sí me entendés? Claro. Ahí más asustado todavía, yo decía, no, mucha gente me escribió, uy, yo no sabía, no se parecía, no se le notaba, yo no vamos a hablar de esto, pues, que es una de mis luchas y siempre ha sido una de mis luchas, pero así fue, esa primera llegada, un accidente completo de la vida porque no estaba en mis planes. Mejor dicho, del motel a un accidente, a la portal Espectador reconoció como el primer congresista Abiertamente gay. Porque hay allá, hay, pero abiertamente. Wow. Si queréis, hagamos una pausa un momentico ahí, porque justamente te quería pues preguntar un poco de eso. En un país como Colombia, que digamos, todavía le falta mucho por recorrer como en aceptación y digamos que en reconocimiento pues a las diferentes comunidades. ¿Eso te afectó en el Congreso directamente en algún momento? ¿O cómo lo recibía la gente en general? Bien, son más como las prevenciones que uno tiene cuando va a llegar al Congreso. El Congreso siempre se ha caracterizado por ser un espacio súper homofóbico y muy antiderechos de la población diversa. Ninguna ley de la población diversa de este país la ha aprobado el Congreso. Ha sido vía lucha judicial por la Corte Constitucional. Todos se han caído. La Corte ha conminado al Congreso incluso a reglamentar varios de los derechos que nos han dado y el Congreso no lo ha hecho. Entonces, claro, daba miedo llegar allá. Pero después de que llegué me di cuenta pues, que es un lugar como otros donde existe la discriminación también y donde no, y donde uno puede hablar y hace sus luchas. eh, pero eran más las prevenciones que tenía. Pero amaría que hubieran sido más las personas que hubieran llegado conmigo diversas para lograr sacar adelante diferentes leyes a favor, digamos, de la igualdad de derechos. Pero yo pensé que iba a ser mucho peor de lo que en realidad fue en cuanto a mi trato. Ya en cuanto a la discusión de los derechos, eso es la godarria entera ya. Es duro. Porque crees que hoy todavía, sobre todo en un espacio donde, entre comillas, el Congreso nos representa a todos los colombianos, porque hoy todavía está tan quedado ese tema donde tú me dices que no se aprueba ninguna ley por Congreso, sino que toca por la vía judicial? Por eso ¿Es por mismo, quienes nos representan de pronto? el Congreso es la representación de la sociedad colombiana. Usted allá encuentra de todo. Allá usted encuentra exguerrilleros, exparacos, corruptos, honestos, doctores, con título, sin título, mejor dicho, allá hay gays, heterosexuales, usted encuentra allá. Esa es la representación de la sociedad y Colombia sigue siendo un país bastante homofóbico, aunque hemos avanzado mucho. Y quiero decir algo de lo que yo me siento orgulloso en parte, y es que Colombia en papel por lo menos ha avanzado mucho más que otros países en cuanto a los derechos. Hoy nos podemos casar, hoy podemos heredar de nuestra pareja, tenemos derecho a acceso a salud y ser beneficiarios de nuestra pareja, hoy tenemos acceso al sistema de salud, quienes quieren cambiarse el género, el nombre en la cédula lo pueden hacer, es decir, en papel. Cuando usted se va a la realidad, a la aplicación de esos derechos, pues se encuentra que hay homofobia. Miren lo que pasó con Sara Millerey, la mujer trans que mataron en Antioquia solo por ser quien era, y los cientos de asesinatos que en este año ha habido a una cantidad de activistas LGBT solo por ser como son.
En este país todavía la libertad de amar con amor y con tranquilidad no existe, es muy difícil. Y eso se ve reflejado en el Congreso. Somos un país bien sui generis en cuanto a nuestros derechos, porque en papel, pero usted va a casarse en una notaría y le toca buscar un notario gay friendly, porque la mitad le dicen que no, a pesar de que la corte les ha dicho que les toca. Entonces le toca a usted irse en tutelar, que el juez de la orden al el señor notario apela y también pasó en Cartagena hace 3 años, un juez de la República Cristiano que se negó a casar a unas lesbianas por encima de la ley, les tocó 1 año de litigio hasta que al tipo lo sancionaron y le tocó en un acto de reparación casarlas, cuando está en papel. Colombia sigue siendo homofóbico y esa es la representación hoy del Congreso. Hemos avanzado mucho, sí, demasiado, mucho más que otros países, pero aquí nos siguen matando, nos siguen persiguiendo, nos siguen negando los derechos y sigue siendo un tema difícil. O sea, hacer campaña, yo no lo oculté en mi campaña, yo no lo oculté, porque yo Bueno, ya ya había después de salido una del portada closet. del Pero espectador ya después era de eso, difícil. ya que empujada, pues ya, o sea, pero yo salí y dije, también voy por mis derechos y por los nuestros. Pero mi propuesta era más amplia. Era, soy emprendedor, vamos a hablar de tecnología, innovación, de emprendimiento y un transversal de, como hombre diverso, haré todo lo posible por nosotros. Y el esnovismo es gay, chun, que agradezco mucho y me parece espectacular porque fue valiente. Que un medio de comunicación decida abrir espacios constante, porque así hace el espectador todo el tiempo, constantemente a las personas diversas, eso es fantástico. ¿Cómo, cómo seguimos dando pasos adelante en ese sentido, Mauro? Porque entiendo que hoy ya en el papel eh, pues se han logrado muchas cosas, pero parece ser que culturalmente hay que acompañar ese papel, ¿no? ¿Cómo? Vamos a hablar un montón de cultura, ¿no? Porque la idiosincrasia colombiana tiene mucho que ver con lo que se ha representado en el Congreso, porque como tú dices, es la representación Ujú. de la sociedad colombiana. ¿Cómo seguimos avanzando desde el lado cultural para que lo del papel no tenga tanta fricción luego en la vida real, si se quiere? Mira, en la sociedad, para todo, esto no solamente para los temas diversos, el poder de una sola persona es impresionante, solo que nosotros no creemos que el poder individual de cada uno de nosotros sea fantástico. Un chiste homofóbico nomás hace un daño gigantesco y terrible y usted lo ve como inofensivo. Pero cuando uno hace un chiste homofóbico en el trabajo, se la monta a una persona porque parece ser más afinada que otra, eh, eso le llega a alguien a quien le rompe el corazón, eso lo oye un niño pequeño que se está descubriendo y se siente angustiado de que si eso le pasa a una persona grande, no le va a pasar a uno. Uno oír esos chistes de amigos, lo primero, como los machistas también, es decir, no, no me parece divertido. Es decir, mamar gallo sobre eso no está bien porque le puedes estar haciendo daño a alguien. Y parte del lenguaje, de la huevonada de estar echando chistes sobre los maricas, echando chistes sobre las locas y todo esto que uno escucha en la calle, de ahí parte. Ambientes laborales inclusivos. Decir en las empresas, este es un espacio seguro, aquí eres bienvenido o bienvenida y aquí te valoramos por lo que sabes hacer, por tu talento y por tu amor por tu trabajo, de ahí para adelante, como ames, como te veas, como te sientas, como te identifiques, ese no es nuestro problema, o más bien es bienvenido cada una de esas expresiones aquí. Y cuando uno tiene un ambiente laboral bacán, cuando uno tiene un ambiente en la familia donde la gente habla de esto, de decir, eso está mal, discriminar está mal, es bueno convivir entre todos, a la gente se le evalúa por su capacidad de amar, no por con quién se acuesta, eso empieza a cambiar. Pero eso empieza a cambiar a la medida que todo lo vayamos repitiendo y en las empresas sobre todo se vaya insertando una cultura de seguridad. Aquí estás seguro. Pero eso no pasa en muchas empresas. En muchas empresas uno está enclosetado, cagado el susto que lo vayan a echar y se dan cuenta. Que el jefe no se vaya a enterar. El chiste maluco que hacen los compañeros y uno callado sin que se den cuenta porque le da miedo que eso le vaya a afectar y sale uno con ese dolor en el corazón. Cuando esas conversaciones van evolucionando y la gente va diciendo y rechazando sobre todo esos actos, eso se va permeando en la sociedad y el poder solo de uno de nosotros, de cuando alguien echa ese chiste, decir, marica, no, no está bien, no está bien. El otro dice, ay, te van a molestar. Ay, no, pues la señorita. Si no, es que no me parece chistoso. Eso es valor, eso es valentía. Pocas personas tratan de hacerlo porque se las montan luego. No, qué pena, no me parece chistoso. Y estoy tan seguro de quién soy que no tengo problema en hacerlo. Porque la heterosexualidad es frágil. Entonces es como, no, si yo defiendo, pronto entonces van a decir que yo
no hay que ser valientes, es que ser maricas pa' berracos. No, tremenda frase. Eh, no quiero como centrarme en ese tema porque, como lo dices tú no llegaste al Congreso para ser el congresista gay, si se quiere, sino que tú ibas por una causa que tenía en parte eso, pero que también era mucho más amplia. Volvamos un poco como a ese scope más amplio, si quieres. Entras al Congreso 2018, no tienes ni idea de qué estabas haciendo, mataste al tigre y te asustaste con el cuero, como decías. Eh, Cuéntanos ahora sí un poquito de qué sucedió ahí adentro. Entiendo que te vas codeando en tu carrera política con ya personajes de mucha tradición como Antanas Mocus o como Claudia López y demás. Cuéntanos un poquito de esa experiencia y si quieres también un poquito de cómo eran esos personajes que te ibas encontrando y si quieres aprovecha y mata mitos, ¿no? Porque uno ve a Mocus, uno ve a Claudia y uno ve a los otros personajes y hay muchas percepciones desde los tuiteros, si se quiere, pero luego pues tú lograste ver en carne y hueso quiénes eran, cómo fue esa experiencia en el Congreso con esos personajes. Pues lo primero fue que, bueno, yo gané y ahí pues ya tuve que ir a la primera reunión de partido, entonces pum, me tocó ahí al lado de Antanas Mocus y para mí eso era, pues ese era el man por el que yo siempre había votado para todo, o sea, Tú ibas por era, el Partido Verde. sí, y era mi luz en muchas cosas cuando empecé a meterme en política ya y a pensar esto. Yo votaba por el man porque me parece chévere, pero pues ya verlo ahí sentado como, "Uy, marica, este man, como que es de verdad", porque uno como que solo es solo en televisión, ¿sí me entendés? Y yo pues más allá de ver un actor por ahí en la calle, en el supermercado, de ver en un concierto a alguien famoso a 3 millas de Mm. distancia, pues ver una persona ahí del mundo político y como al lado de uno, tratándote igual porque éramos los dos congresistas, preguntándote qué opinas, pues fue pucha, como que a qué horas llegamos acá y que qué chévere, yo qué opino, no, marica, enséñeme, porque yo sé de muchas cosas, pero de esto no. Y empecé a hablar y entonces estaba Claudia López y estaba Sergio Fajardo y todo este grupo de personas. Y eso me pareció una experiencia grandiosa. Llego al Congreso y me toca con Álvaro Uribe, me toca con Gustavo Petro, Antanas Mocus, toda esta gente que uno ha visto en televisión. eh, y pues yo no me las creía. Yo decía, pucha, o sea, estamos aquí a ese mismo nivel, pues toca dar el nivel. Y fue maravilloso. A todos les pregunté, díganme cuáles son los consejos que ustedes me pueden dar para que mi trabajo salga bien acá. A todos los que yo vi, les pedí unos minutos para decirles Izquierda, eso. derecha, De centro. todo, a mí pues para ese momento, izquierda, derecha, yo voy es a trabajar por lo que me eligieron. Y aprendí una cosa, allá se necesita la mitad de los votos más uno en la mayoría de los proyectos para que le pasen. Y pues de los míos éramos 20, ya son 300. O sea que o se dedica uno a echarles pata o se dedica uno a crear, digamos, alianzas en lo que uno considere puede crear para sacar las cosas adelante y en lo que hay que echar pata, pues echa uno pata, pero sí me entiende, un trabajo de poder convencerlos y hablar con argumentos y decirles esto es lo que necesito hacer sin insultarlos, sin agraviarlos. Y cuando digo echar pata no es insultar ni nada, sino defender las posturas de uno en un debate democrático respetuoso. Y eso fue lo que empecé a entender allá, que si yo me iba pues a insultar, a descalificar, a golpear a las personas, a mí no me iba a pasar ninguna ley. Si yo me iba a dialogar y a conversar, pues iba a ser capaz. Y eso fue un consejo que me dio Antanas. Antanas me dijo, este es un espacio democrático para disentir con ideas sin matarnos, sin odiarnos, sin polarizarnos, sin nada. Podremos no estar de acuerdo en cosas, pero eso no implica que anules la vida del otro. Y vamos a hablar. Y vamos a sentarnos y conversamos y me tocaba sentarme al lado de Uribe, distantes, pero mejor dicho, del sol a la última galaxia, pero senador, tengo este proyecto. Hombre, por Dios, como decía él, tengo este proyecto. Ayúdenme, mire, es por los emprendedores, es por nada. Y el man se sentaba, déjeme hable. Oiga". Y luego me iba para donde Petro, que estaba al otro lado con su bancada. Oiga, senador, mire, necesito pues sacar esto adelante. ¿Usted qué opina? Mira, ayúdenme, yo necesito un voto. Y así, uno por uno. Y así fue que sacando mis leyes, fue de los pocos de oposición que logró sacar proyectos de ley porque si no me dediqué a insultar. Y después por eso perdí. Pero el punto es que saqué lo que tenía que sacar y fue maravilloso, maravilloso porque entendí cómo se hacía la política desde adentro, cómo se cocinaba esa vaina. También olí lo feo que huele eso allá. Eh, Me asusté de todo lo que uno encuentra, pero también me emocioné porque entendí que funciona.
que ese sistema que tenemos funciona. No a la velocidad que uno quisiera, pero la democracia en este país hasta hoy, no sabemos con lo que está pasando, funciona. ¿Cómo esa profundización más en esa dinámica? Porque aquí sí estoy hablando desde la curiosidad. Yo no tengo lo último que pude ver de política pudo haber sido en noveno, décimo en el colegio. Eh, ¿Cómo funciona el Congreso? ¿Cómo son esas conversaciones? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Mencionaste que hubo cosas que te asustaron. Dame como Mira, más carnecita de todo eso. la primera lección fue la resiliencia inmediata. Póngase usted en este papel. Usted va caminando por la calle y pasa un hijo de su gran y le pega una insultada. Pues usted queda emberracado y si se lo encuentra en la siguiente ni lo saluda, sino es que la gente violenta hace algo más como un traque, pero en general, pues usted ni lo quiere saludar. Usted le pasa. En el Congreso, usted todo el día necesita al otro para que su ley pase y ese otro a veces le casca a uno en el debate, lo minimiza, lo insulta dentro de lo que podemos decir es el debate y luego usted tiene que irle a decir que necesita el voto. ¿Sí me entiende? Entonces eran estos debates donde yo me enfrentaba con alguien y era, usted lo que es un fascista o lo que sea, pues que, y a uno le decían, y usted lo que es un... Tin, se acaba, siguiente proyecto de ley. No, güey, este huevón me acaba de insultar, yo no lo puedo ver, pero necesito que me vote. Allá uno, oiga, bueno, senador. Aparte de esto, y no con esa rabia que uno decía, tipo de tantas, respire, porque si duraba bravo toda la vida, pues, pucha, ¿qué hacemos? O sea, allá es inmediato, o sea, no es para mañana. Se debaten 6 proyectos de ley en un día. En uno se enfrenta usted con la otra persona, en el siguiente necesita a esa persona, pues lo insultaron, hágale, papi, toca seguir porque necesita. Y se va creando, es como esa camaradería ahí donde somos distintos y nos respetamos. Entonces, al fin, eso es un show. ¿Por qué? Porque en cámara sí es hijo y después uno está ahí al lado tomándose una gaseosa. Porque te necesitan y tú lo necesitas. Entonces eso es muy particular. Yo al principio decía, no, este hijo de tantas no le vuelvo a hablar, ¿qué tal lo que me dijo? Y al rato yo me puta marica, lo necesito, ¿qué hago? ¿Qué fue lo peor que te dijeron en el... Uy, en uno de los debates adujeron lo que es el machismo conmigo. Y es, cálmese que se le alborotaron las hormonas. Eso es lo que un machista le dice a una mujer. Pero eso es lo que un machista homofóbico, o más ya que homofóbico es conocedor, trató de decirme a mí en un debate sobre seguridad. ¿Se puede saber Sobre, quién fue? O... es mejor que no porque es amigo. Bueno. Me pidió perdón y hoy es un gran aliado de la causa. ¿Por qué? Porque cuando dijo eso, eso se reventó. Y eso todo el mundo homofóbico, le dije, respete, no sé qué. Después se fue, se sentó, se disculpó, intervino en uno de los debates más importantes para mí, que era acabar con las terapias de conversión, que es una lucha que en el sector LGBT llevamos hace mucho tiempo. Y se volvió un aliado porque se sintió tan mal de haber hecho eso, pero porque yo fui, me senté y con amor y respeto le dije, eso es machista, pero además de que es machista, es homofóbico. Y y el man dijo, me equivoqué. Porque le dije yo, usted tiene hijos y usted no sabe qué va a pasar en su familia. Pero póngase a pensar que eso se le hubieran dicho a un hijo suyo. Discúlpeme. Y de ahí en adelante, el más aliado que llevaba le decía yo, no te pases, porque... pero sí, pasaron, no, todo, a uno le decían, es que el debate es duro, pues yo creo que la gente lo ha visto en televisión y en redes, es un mundo de estar peleando, es que a ti te pagan para pelear todo el tiempo, para pelear defendiendo lo tuyo, y eso es agotador. Usted se pelea con su pareja 20 minutos y usted dura agotado toda la tarde, usted quiere irse a dormir, uno queda, imagínese ahora 16 horas peleando, 5 días a la semana. No, marica, eso es duro, ese trabajo es duro, esa plata es sudada, que se ganan más de lo que deberían, pero es sudada. ¿Cómo emocionalmente, cómo fue esa etapa en el Congreso para ti? Si quieres, saliendo físicamente del Congreso y cuando tú llegabas a tu casa no sé, tu relacionamiento con tu familia, así con tu pareja y demás, ¿cómo emocionalmente te afectaba eso emocionalmente o tú salías y decías, bueno, para casa y listo? No, uno se golpea, y sobre todo el odio en las redes.
El odio en las redes es que hay gente que está hecha para odiar, así te conozca o no te conozca, porque es su hobby, porque es su pera de boxeo, ni sabes quién es y eso coge y taque, y uno pues es de carne y hueso, uno es de sentimientos, un man que de desconocimiento coge y te pega una trapeada en Twitter, como, oye, hey, men, ni me conoces, o sea, no sabes que, ni siquiera sabes de qué estás hablando, pero a uno le afecta. Lo que pasa es que uno va cogiendo callo y piel de cocodrilo con el tiempo, pero las primeras veces yo me pegaba unas lloradas en mi casa viendo de rabia lo que estaban diciendo sobre debates. La primera postura dura mía, debate de un proyecto de ley del que fui coautor, eutanasia. Yo creo en el derecho a morir dignamente. Creo que las personas pueden acceder y deben acceder a ese derecho, a aplicarse la eutanasia en unos casos específicos que en Colombia no está regulada y el Congreso lo ha tenido que hacer hace rato y no ha podido. Y eso generó una división porque muchos votantes míos habían votado era por el tema de emprendimiento, por el tema de la diversidad, de tecnología e innovación, pero esos otros temas, pues ahí hay unas divisiones de sociedad. Ay, voté mi voto. No puede ser, ¿cómo así que eres pro eutanasia? Sí, mi papá murió el año pasado y yo sé lo que es uno existir queriendo partir y no poder. Y duro, porque la mitad ahí se me dividió y era como que alguien diga, qué decepción. Solo por eso, que borre toda la carrera que has hecho, todos los resultados que le he dado, porque la sacamos la ley de pago a plazos justos, porque defendí el presupuesto público y de pronto porque dije que estaba de acuerdo y es que no, no quiero volverte a ver. Ah, María, eso es como una cosa aquí. Yo también defendí pues el derecho de la regulación del cannabis medicinal y de uso adulto. Ah, porrero, no sé qué, no, marica. Es un tema de libertades. Yo creo que el Estado debe regular esa vaina. No nos podemos tapar los ojos frente a una industria que le está llegando, ahí sí a los menores de edad y hay que protegerlos, pero regulando inteligentemente. Ay, el tema de el derecho de las mujeres a decidir sobre el aborto. Temas que llegan allá. Imagínate esa vaina. Como las amigas de mi mamá un día, no, mija, le dice a mi mamá, ese muchacho. Le dijeron a mi mamá. Uy, ya que se metan con la mamá de Y mi ellos, ya. mamá se dijo, ese muchacho que miras, posturas. Mi mamá dijo, pero lo que fue a hacer y prometió, él lo está haciendo, sí. Pues esta es una postura que él tiene, pero ¿qué lo hace diferente o qué lo hace mal, más bien? No, que eso es pecado, no sé qué. Duro que mi mamá le dijeron a las amigas que es pecado porque yo defiendo esas cosas. Claro, eso, cada cosa de esas es una puñalada adentro, porque yo no quiero defraudar a mis padres. Pero pues mi mamá siempre, mi mamá es más liberal que yo, es como, hágale, mijo, hágale, que yo también creo, es más por mí, pero duro que a una mala mamá le cuente que las amigas Claro. le reclamaron sobre eso, confiamos en él, como si yo me hubiera robado para algo, porque voté por eso. Todo eso le genera a uno unos golpes que uno va cogiendo callo y se va volviendo resistente, y ya uno ve un comentario de un imbécil en Twitter y a veces ni lo revisa, ya como, Son reales los sí. bodegueros, ¿eso es verdad? Sí, soy una cantidad. Yo la otra vez me agarré con un man que ya se había muerto. Yo decía, no, no existía. Es un man, José Galat, era el rector de una universidad y había un perfil falso y ese man se había muerto hace años. Y ese perfil falso va y me cuestiona sobre algo y yo empiezo a responderle como si fuera rector de verdad. Fue la mamadera de gallo, se estaba peleando con un bot, marica, era como, qué vergüenza, eso le pasa a uno, pero la política es un mundo agreste, agresivo, tosco, difícil, que no es para todo el mundo. Demanda demasiado desde lo emocional y agota mucho. O sea, uno se envejece ahí ¿Hay algún momento en donde hayas, en esa parte en el Congreso, donde hayas dicho de pronto, puta, ¿en qué me metí? todo el tiempo. Eh, o que hayas dicho, yo no necesito salirme de esto, como sea, que de pronto si quieres ese punto de quiebre, Todo el tiempo lo tiene uno, porque se le caen los proyectos, porque se le caen las proposiciones, pero luego salen los proyectos y uno se siente lleno de energía para seguir y dar otro paso adelante. Y cada que sale un proyecto, yo me acuerdo mi lucha con el etiquetado frontal de advertencia de los comestibles, los paqueticos esos que traen el acto. sí, Esa fue una lucha mía mucho rato. Yo sí creo en el derecho a que la gente le digan la verdad de lo que se está comiendo. No que prohíban, porque ni prohibimos nada, solo díganle la verdad a la gente y ya. Es un tema de libertades individuales. Yo quiero eso, que no nos digan saludable, rico en fibra, alto, mejor dicho, en vitaminas, y en realidad te están matando por dentro. No, digan la verdad, que si yo me quiero comer 10 de esos, me los como.
duro, yo ya desmotivado, 6 veces fracasado ese proyecto y ¡pum! Salió. Eso le da una energía a uno gigantesca para seguir y decir si vale la pena. Por eso digo que la vaina funciona. Y varias cosas que sacamos alrededor de los derechos laborales de la gente, todo lo que sacamos, la ley de pago a plazos justos, con decirte que un día llego yo a mi casa y me llama el sitio, oiga, que le llegó una nevera. Digo, ¿una nevera a mí? Sí. Sí, una nevera. Y yo, no, marica, no reciba eso, debe ser una bomba, porque alguna vaina rara, eso no vaya a recibir eso. No, sí, que está a nombre suyo, una neverita, como de vinitos, una cosa chiquita, me dijo. Yo no reciba eso, no reciba eso, devuélvalo. No, que esto es para usted, que no, que eso debe ser una bomba, que yo le juro que... Entonces, yo no recibí eso, pum, me llaman de un número, pan, un man X que ni conocía. Mire, Mauricio, ¿cómo está? No sé qué. Yo no lo conozco, usted no me conoce, sé su lucha, he visto lo que usted ha hecho, usted acaba de salvar 6.600 empleos. Yo, ¿cómo así que yo acabo de salvar? Sí, yo tengo 3 empresas que se dedican a diferentes temas. Las grandes empresas les pagan o nos pagan nuestras facturas a 180, 200 días y me están quebrando. Y esa ley hoy me va a permitir a mí tener flujo de caja y usted acaba de salvar 6.000 empleos y le acabo de mandar un detalle en agradecimiento y es una nevera firmada por todos nuestros colaboradores porque yo hago neveras para grandes empresas de consumo masivo. Y recíbame ese regalo. ¿Cómo se consiguió mi dirección? O sea, y el man dice, marica, sí, yo ya lo primero, ¿cómo él consiguió mi dirección? Y me dijo, yo tengo amigos, y me dijeron, y una amiga muy cercana a usted me dio el dato y este es un regalo que le quiero hacer por lo que usted salvó 6.000 de mis empresas. Pero aquí, en el departamento donde estamos, por lo menos 20.000 empleos se acaban de salvar. Gracias. Usted el otro día se siente Sí, claro, con las ganas de seguir más tiempo. claro. Entonces también está la parte bonita. ¿Ese fue tu proyecto favorito? El de la... El de pago a plazos justos, el de etiquetado frontal. Esos dos para mí fueron dos luchas Te duras. debo confesar que sigo buscando el producto que tenga todas las etiquetas. Mm, Lo estoy buscando todavía. Estoy en esa lucha por ahí. personal. Yo entre más sellos le vea, digo, debe ser más rico todavía. Ah, sí, eso sí. Yo soy de Sí. eso que dice endulcorante, exceso en azúcar, y está buenísimo. Eso sí, Uf. pero lo ves. Pero de ahí para adelante, Sí. gravitrones, o sea, es malo. Em, Mauro, bueno, concluye esa etapa en el Congreso donde chévere conocer que todas esas cositas que uno ve por ahí y uno a veces dice, ¿quién habrá inventado esa marica? ¿Quién fue el imbécil? Se va un poco, chocorramo tranquilo, como todas esas cosas. Me lo Eh, agradecerás cuando estés grande y no tengas diabetes ni eh, colesterol. chévere, o sea, muy honestamente no sabía pues que tú hayas sido como uno de los principales impulsores de todos esos proyectos, así que muy chévere tenerte acá en ese sentido. Se acaba esa etapa en el Congreso, entiendo que te tratas de reelegir, llegas a 27.000 votos, que si no estoy mal son un poco más de 7.000 de lo que hay 31.000 en el conteo final. 31.000 en el conteo final. Bueno, o sea, todo me lo pasaron allá backstage. No, es que claro, el conteo que ustedes ven el día de las elecciones es distinto porque le toca irse a cuidar votos y empieza a rescatar votos que le robaron durante una semana y media. El ¿Cómo es real, eso? cierran las urnas a las 5 de la tarde y empieza un conteo de votos. Ese conteo, que es el que ustedes lo ven en el noticiero, es un conteo preliminar, no es legal. Es como un conteo, se llama por eso a boca de urna. ¿Por qué? Porque es lo que van los jurados transmitiendo en esos formularios que llenan, pero cuando se hace el conteo puesto por puesto, muchos de los jurados se equivocan totalizando, no entienden un número cuando suman y también la corrupción del sistema hace que te pongan en vez de 10, 0,1 o en vez de 10, mejor dicho, 0 y empiezan a quitarte Wow. votos. Y uno se tiene que ir una semana ya a cuidar, a impugnar mesas y van apareciendo votos que te habían quitado. 31.000 es mi votación real. Del periodo 2022, 22, 2026, 20, sí, 20, sí, sí, 26, sí, 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 porque exacto. a mitad de año el Ajá, que es ajá. cerradito es el de los Así es. alcaldes. No te puedes volver a reelegir. ¿Cómo, cómo es ese momento? Si quieres cuéntanos un poquito cómo es esa si se quiere, espero no sea ofensivo, ¿cómo es el quemarse en la política o el comúnmente llamado quemarse en la política? Una mierda, marica. Es como cuando usted lo echan y usted está feliz en su trabajo. Imagínese,
4 años siendo uno de los 10 mejores representantes a la Cámara. 2 años personaje del año. Saqué más leyes que una cantidad que se religió. Hice mi trabajo juicioso. Y marica, la democracia actúa de formas raras. Eh, yo paso de 20 a 31.000 votos y no llego. Y yo es como, pero puta, o sea, es un dolor así como, sí, como cuando, mejor dicho, tu esposa o tu pareja te dice, sos el mejor papá, te felicito, el mejor esposo, no sé qué, todo bien. Y un día llega y dice, no, no eres tú, soy yo. Me voy de la casa y agarra la silla, pero ¿qué pasó? La cagué, me equivoqué en la campaña. Yo creo que pasaron 3 cosas. Una cosa que no dependía de mí, nadie se imaginó que el pacto histórico fuera a llevarse esa cantidad de curules que se llevó. Y como son limitadas las curules, pues se las empiezan a rascar. ¿A quién? Usualmente a los del centro. En segundo lugar, mi campaña fue una campaña muy tibia. La primera era nueva y mi eslogan era, si los políticos no pudieron ser ciudadanos, nos tocó a los ciudadanos ser políticos. En la segunda yo ya no era un ciudadano, ya era un político, pues para la gente de la calle, por lo tanto yo luchaba contra los nuevos que llegaban, pero yo no cambié mucho mi estrategia. Me dormía en los laureles, no innové demasiado. Entonces se mezcla algo que era imposible de leer y era que al pacto le fuera a ir también. Pero tampoco hice una campaña que polemizara y que fuera así súper como la primera, que era disruptiva. Fui muy conservador porque es que guardando las formas, ya era una persona seria, ya no me podía tirar por ahí Ya una era soga. congresista. Sí, ya era congresista, entonces por el respeto a la dignidad dije, no, ya no puedo andar haciendo huevonadas. La otra sí manejaba Uber y hacía de todo. Y yo, no, esta es más propositiva, más de la esperanza que nada, era que había que hacerla como la primera y me equivoqué, aunque crecí casi, pues imagínese, de 20 a 31.000, la mitad, pues no fue suficiente y pin, por 1.700 votos. Entonces para sentarse a llorar, cuando usted quema por 10.000, 1.700. Yo solo pensaba, marica, esos me los hubiera levantado en 2 días más de campaña. Y uno empieza a pensar y a pensar, pucha, el día que yo no fui a tal lugar, yo hubiera hecho este video, le hubiera metido 10 milloncitos más de pauta a tal cosa, hubiera puesto una valla, y eso el cerebro le juega así a usted como 6 meses. ¿Cuánto cuesta llegar al Congreso, Mauro? ¿Se puede? Para las personas que somos de opinión, la primera campaña mía no superó los 92 millones, la segunda campaña mía no superó los 212 millones. Para los que somos de opinión, para el resto, 10.000 millones, 7.000 millones, que es ahí donde uno se pregunta, ¿qué putas van a hacer cuando le meten a una campaña todo eso? Claro. Yo vendí NFTs, yo vendí termos, camisetas, vendí un ladrido de mi perra por NFTs, vendí el primer título de mi primer proyecto de ley, vendí mi primer discurso, me conseguí 3 artistas que vendieron obras digitales virtuales en NFT, recibí bitcoins en donación, Todo eso para pagar todo eso tu... para pagar eso, claro, donaciones de Sí, empresarios, de emprendedores de familia. Yo juiciosamente ahorré parte de mi salario durante los 4 años para la campaña y eso fue 200 y pico contra campañas de 7.000. Pues mano, en mi misma lista había campañas más costosas. Duro. Ahí es donde uno dice, marica, el puchito sí, para el peso. Es como cuando le quitan a usted el cliente por una sí. huevonada que uno dice, no, marica. ¿Cómo hacemos para combatir eso, Mauro? Porque me da la sensación de que eras el alumno estrella, si se quiere, de la clase de representantes 2018 a 2022. Sacaste un 50% más de votos y parece que te hizo falta show y plata. Ujú. Y te soy honesto, me genera como un disconfort escuchar eso porque Sí. ¿cómo es posible que alguien que si quieres en el papel le fue también en el Congreso, cómo le falta show y plata? ¿Te parece que No eso debería es ser. justo? ¿Cómo corregimos eso? No debería ser, no debería ser, debería ser las propuestas. Yo competí contra gente que no tenía una sola. Yo veía gente de otros partidos y ¿usted qué propone? Nada, marica, insultos. Ay, eso era una vociferación de mierda para todo lado. Y yo, papi, pero habla de qué vas a hacer, cuáles son tus propuestas. Y sabiamente ese man me dijo, esto no se trata de propuestas, esto se trata de emociones, de indignar, de llenar a la gente de rabia, de desesperanza. Sigue con tus propuestas y no llegas. Y yo dije, no, la madre, ¿cómo así que esto no se puede así?
Porque yo la primera vez sí pude, no era el momento. Cada elección trae una sensación y un sentimiento. La pasada había sido de la esperanza y esa me llevó. Esta la seguí con un discurso de esperanza y no, tampoco estoy dispuesto a ese otro discurso, pero hay que encontrar formas de sopesarlo y yo no estaba preparado para eso. ¿Cómo se soluciona eso? Con un voto responsable. Entonces, ¿a mí qué me pasó? El síndrome del elegido. Usted lo ha hecho muy bien, pelado. Usted ya está. Le va a llevar refuerzos. Voy a votar por otra persona para que así sean dos que den la lucha. Yo, no, ya, es que yo porque me llega. Y fue puta, me acuerdo unas amigas, mira, en mi casa somos 10, 5 vamos por Pepito y 5 por ti para llevarte refuerzos. No, eso no funciona así, no. Ah, pues sí, funciona así, ni el uno ni el otro. Entonces el punto es, primero, voto responsable, que la gente no lo hace, no lee, no pregunta, no sé. Y dos, el voto por rabia es un voto muy, muy triste. Y eso es lo que va a pasar ahorita. Entonces, el voto por cagarse al gobierno actual y del otro lado, el voto para que no llegue el otro. Bueno, y las propuestas. Y entonces, ¿qué Lo de proyectos verdad. usted ha sentido que lo han beneficiado hoy estos 4 años? La mitad de la gente le pregunto ninguno, Ni sabrán. ni saben. Por lo menos endometriosis, que fue otro proyecto que yo saqué para defender a las mujeres que sufren de endometriosis, que son mal diagnosticadas, que se mueren esperando un tratamiento, lo trabajamos y hablé con ellas y que lo sintieron. 3.5 millones de mujeres hoy saben que tienen derecho a que las atiendan, a que las diagnostiquen, a que las traten por esa ley. O los padres que pueden hoy enseñarle a sus hijos cómo alimentarse mejor por etiquetado, o los emprendedores que reciben sus facturas a 45 días y no a 180 días. Muchos no conocen la ley, no la aplican, pero cuando la aplican les va bien. Entonces, esa gente sí sintió eso. Pero al final sí vinieron las siguientes elecciones y había mucha rabia y la gente votó pues por la rabia. Mauro, me das pie para justamente meternos en este gobierno, si bien te quemaste eh, para ser nuevamente congresista, entiendo que empiezas a trabajar con este gobierno en el ICETEX, con una mochila, Sí, grande. hermano, Así grande, sí. así de grande, que era pues parte de las promesas de este gobierno de condonar la deuda del ICETEX La totalidad. a totalidad. ¿Cómo es ese cuento? Pues fue, pucha, eso fue de esas cosas que eso no hace sino un emprendedor. Somos los emprendedores los que nos metemos en lo que nos dicen que no se puede por ahí. Yo, pues no apoyé a este gobierno y siempre lo he dicho, búsquenme un video donde yo haya dicho que voten por Gustavo Petro. Que a muchos de mis compañeros sí les encuentran. Yo ninguno, porque yo no hice campaña. Yo voté por la Coalición de la Esperanza, por Sergio Fajardo de corazón, Alejandro Gaviria, lo que era la Coalición de la Esperanza. Pues yo pierdo las elecciones y quedo más aburrido que un mico en un pesebre. Yo, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Y además angustiado, ¿de qué voy a vivir? Porque pues es otra vez volver al emprendimiento y después de 4 años fuera la atracción, ¿no? Entonces dije, bueno. Y de pronto me llama Alejandro Gaviria, acaban de nombrarlo ministro de Educación, y me dice, Mauro, venga, usted ha criticado el ICETEX, ha dicho que hay que sepultar esa línea de crédito, que hay que enterrar todas esas vainas, y lleva mucho rato dándole a una reforma ICETEX que no ha logrado pasar en el Congreso. Usted conoce esta entidad, ¿por qué no me acepta y se viene a trabajar conmigo? Sea el presidente de ICETEX. Y yo entro como en una crisis, como yo, uy, marica. Pero hay que acordarse de lo que se nos olvida. En ese momento, el presidente acaba de dar un discurso en el Movistar Arena de un gobierno de unidad. Llevó a Ocampo, llevó a Gaviria, llevó a Cecilia, llevó a Jorge Iván, gente técnica, y había prometido al país que iba a trabajar con todos los sectores porque era el presidente de Colombia y no de un sector, y que eso lo iba a llevar a trabajar por un gobierno de unidad y había esperanza en el país. Y incoherente sería que yo hubiera dicho no cuando ataqué tanto las formas como esa entidad liquidaba sus créditos y que hubiera dicho que no cuando me llamaron a servir en un momento de esperanza y que hubiera dicho que no y me hubiera quedado solo criticando. Que criticar es fácil, tirar y disparar es fácil. Váyase y trate de hacer algo, póngase la 10 y trate de intentarlo. Y yo dije, pues voy a ayudar. Y le dije, sí, mi primera conversación con el presidente. Presidente, yo acepto y gracias por la invitación, pero hay tweets que yo he hecho contra usted y no los pienso borrar porque en las redes pues todo queda grabado y va a ser peor. ¿Qué hacemos con él? Yo no quiero que esto salga el día que usted me anuncie. El presidente dijo,
esto es pasado. Estamos construyendo esperanza y país y aquí vamos a trabajar. Eso dijo Gustavo Petro Sí, porque hemos sido comenzado su distintos. campaña. Claro, comenzado el gobierno, porque a mí me dicen, Mauricio va a entrar a trabajar y él y yo en el Congreso discutimos muchas cosas distintas y había tweets que estaban, digamos, en contra de él. Y él me dice, esta es otra historia, yo ya no soy, yo soy el presidente y vamos a construir. Y adelante, y me sacaron un par donde yo lo criticaba y yo salí a decir sí, pero vine a trabajar. Primero que me toca hacer con Alejandro Gaviria, enfrentar la verdad. Hay que salir a decir que eso no se puede. Vale 11 billones de pesos. La reforma tributaria que se estaba tramitando esperaba recoger 11 millones, 11 billones. billones de pesos. Iba a recoger 12 la tributaria. 11 billones, es una tributaria solo para pues no se puede. Nos tocó a Alejandro y a mí hacer una rueda de prensa y decirle a los jóvenes, señores, señoras, y pone la cara. Eso no se puede hacer. Vamos a bajar tasas, que fue lo que hicimos, a condonar créditos por mérito y por otras condiciones, a acelerar las condonaciones de quienes tienen derecho y están atrasados, y mejorar las condiciones por medio de las cuales el ICETEX presta, llegar a regiones y crecer la cobertura, que fue lo que hicimos. Condonar todo es imposible. Y es hablando con la verdad, a la gente hay que decirle las cosas, y nos tocó asumir eso, y yo me metí sabiendo en qué me metía. Y fueron 2 años duros, pero maravillosos. Hicimos cambios espectaculares, historias que a mí me llenan el alma y el corazón. No todo se puede hacer en 2 años, no todo, no todo. A mí me dicen, pero por lo menos tuvieron la tasa añadida más baja de los últimos años, la cobertura en otorgamiento de nuevos créditos con la tasa más baja, más alta de los últimos 30 años, una propuesta de reforma a la entidad, la mayor condonación de la historia de créditos de quienes estaban atrasados, la condonación de una cantidad de pilos pagas que estaban esperando que les ayudaran, y el mejoramiento de la condición de atención de los usuarios que se quejaban mucho. Lo que pude, hasta que llegué a un techo de cristal. Para seguir necesitaba recursos. Y me mandaron el mensaje de que no solo no me iban a dar más, sino que los iban a bajar. Y desde ahí dije, pero ya aquí no tengo nada que hacer. No estoy de acuerdo con que acabe la entidad. Que yo dije que había que enterrarse, había que enterrar la línea de Access y 3 líneas que enterramos, que eran costosas. Pero no la entidad. La entidad es fundamental para el país en un sistema mixto de educación superior. Y yo no iba a ser cómplice de que se le fuera a acabar. Y ahí dije, yo me voy. Ya no compartimos el mismo camino. Y me fui a los casi 2 años. Duro. Dices que lo primero que toca llegar a hacer cuando la redundancia llegas con Alejandro Gaviria es, hombre, toca ir a dar la cara a decir que lo que acaba de prometer o lo que prometió el presidente electo en campaña no se puede hacer. ¿Por qué en Colombia es tan fácil hacer eso? ¿Por qué en Colombia es tan fácil en campaña decir que es que se va a condonar el 100% o que se va a beneficiar a estos unos o se va a hacer esto otro? Y luego llega la realidad y la realidad es otra. ¿Qué nos hace falta a los colombianos para darnos cuenta de que, hombre, eso que me están prometiendo a mí no va a ser realidad, no hay cómo hacerlo realidad? No solo en Colombia, en el mundo la política es muy ligera en esas afirmaciones y si ustedes se pueden a mirar, eso pasa con muchos de esos candidatos que logran llegar diciendo una cantidad de promesas difíciles de cumplir, pero eso pasa también porque la gente no se pone a tener un voto informado en su totalidad y se deja llevar por esas emociones y no critica. Por las rabias y las tensiones y terminan tragándose entero muchas de esas promesas, pero sobre todo porque la gente luego no hace control político sobre esas promesas y eso termina por ahí diluido en muchos casos. No una como esta se la van a sacar por siempre. Además, a mí me van a poner aquí la etiqueta siempre de cómo trabajé en ese gobierno, a pesar de que no lo apoyé, de petrista. Pero me decía una amiga del Centro Democrático, no hay santo sin pecado ni pecador sin futuro. Es decir, hay que decir, no, pues perdón, aquí estuvimos, aquí tratamos, aquí trabajamos de hacerlo y sí, yo no voy a negar la realidad y no me arrepiento de haber entrado y se te a hacer lo que hicimos, pero sí, lamento mucho que en nuestros países, sobre todo en nuestras repúblicas bananas, eso pase, donde prometen puta agua para todos, luz para todos, créditos para todos y que la gente salga corriendo a creer en una cosa que es totalmente inviable. Y los que decimos la verdad, no somos suficientemente sexys como para ganar el voto. Y después, yo le dije que eso iba a pasar. Pero por ahí toca empezar a ser más sexys en lo que prometemos para que la gente con responsabilidad vote por uno sin mentir. Es la democracia al final.
Eso te iba a decir, es la democracia. Al final, eso entre comillas, y lo decía Juli como la última reflexión que tuvimos. Al final, eso es lo malo y lo bonito de la democracia, ¿no? Lo feo y lo bonito de la democracia, que todos tenemos libertad de elegir y entre esa libertad, pues, hay un montón de cosas que se nos pueden pasar. Mauro, ya para ir cerrando, eh, ¿cómo va a terminar este gobierno? A hoy yo veo con mucha preocupación lo que está pasando. Tengo que decir que este intento de tratar de forzar al Congreso a que apruebe lo que quiere y si no una consulta y si no constituyente y retar al sistema y a las cortes, desconocer la democracia del sistema de pesos y contrapesos en contra de, pues suena bastante autoritario y peligroso. Yo siento preocupación por el sistema democrático, pero tengo confianza en la institucionalidad de este país. Y creo que el Congreso ha jugado el papel que ha tenido que jugar con algunas diferencias que tengo frente a lo que fue la reforma laboral, que creo que cometieron un error gigantesco al negarla inicialmente y causaron al final o encausaron esa narrativa que hoy el presidente ha adoptado. Pero yo lo único que espero es que las cortes funcionen como deben funcionar, el Congreso lo haga y pues es el juego democrático, es que es el Congreso el que decide si algo se aprueba o no y si no, pues es la democracia. Yo no puedo ir a decir entonces los voy a errar porque termino pareciéndome al vecino que tanto dijeron que nos iban a, que íbamos a parecernos y a mí eso me genera angustia, pero tengo la fe puesta que la institucionalidad va a funcionar y una lección aprendida. ¿Qué sensación te va dejando ya casi 3 años cumplidos? ¿Qué sensación te va dejando este gobierno? Pues de completa desilusión, porque dentro de todo, como una persona con banderas alternativas, como son las de la diversidad, como son las de las libertades individuales, pues yo estaba convencido de que por primera vez este país iba a avanzar, insisto, a pesar de no haber votado por él, porque siento que los extremos se parecen y terminan con esas luchas de modificar la Constitución para beneficiarnos, que se nos va olvidando que también la derecha lo hizo en su momento y ahí también nos paramos a gritar que eso no podía ser y aquí entonces ahora la izquierda lo mismo y ellos indignados. Es decir, el centro y la coherencia del centro que resulta para muchos aburrido, pero que es lo que creo que este país necesita, eh, pues le deja a uno como la inquietud de, pucha, qué tristeza que se hayan tirado esa oportunidad de mostrar que se podía hacer algo. Pero esa visión de refundar la patria, acabar con todo desde cero para volver a arrancar, pues es dañina. Hay que construir sobre lo construido. Y hay que tratar de mejorar lo que no es bueno, como en todos los sistemas. Y la sensación es como de desilusión, porque hay que decir, yo creo que el país se sintió, y miren la popularidad con la que arrancó el presidente, altísima, porque el país al final sintió, bueno, les tocó el turno y hablan de justicia social y de no sé qué, pues qué chévere, y estaba hablando un gabinete súper equilibrado y con experiencia, entonces uno se llena al final de ilusión. Y cuando estas cosas empiezan a fallar, pues uno dice, qué tristeza, es doloroso y esa es la sensación como de amargura. ¿Por qué no resultaron las cosas? Obviamente hoy, yo siempre digo, con el periódico del lunes es súper Súper fácil fácil. hablar. Muchos van a decir que esto era obvio que iba a pasar y demás. Tal vez Dios sea uno de esos si se quiere. Pero yo sí pienso que este gobierno está desaprovechando, si es que ya no desaprovechó una oportunidad única de tal vez de hacer las cosas diferentes para bien, porque no pudieron. Primero, todo depende también de un buen líder para hacer las cosas. Una cosa es tener unas buenas ideas y otra cosa es saber liderar esas buenas ideas para llegar a un objetivo final. Y yo creo que ahí pues hemos visto las falencias que hay frente al liderazgo. En segundo lugar, porque la desconfianza en la que se han venido, digamos, alimentando, les lleva como a no contratar tecnócratas y gente, sino rodearse más bien de la gente que les da confianza si no conozca muy bien de los sectores y resulta que para estar en el Estado uno tiene que tener habilidades, conocimiento y también política y no puede ser solo política y entonces eso empieza a generar pues lo que hemos visto, mala ejecución, colgados en temas, sobregasto, es decir, no hubo un equilibrio entre los cargos políticos y los técnicos, se llenaron de gente cercana más bien que les diera tranquilidad, pero no que supiera ejecutar y ahí empezamos a ver las diferencias y las dificultades. Yo lo había visto en el gobierno Duque también, mucha inexperiencia en eso, y eso resulta, pues, llevarnos a donde estamos, A que nada pase. a que cosas malas pasen. Bueno, a que cosas malas pasan.
Ahora la pregunta del millón y creo que lo que tal vez le quita a muchos colombianos el sueño, ¿qué va a pasar con Colombia el próximo año? ¿Qué crees que va a pasar? Depende de nosotros. Dos preguntas, perdón. ¿Qué crees que debería pasar? ¿Qué te gustaría que pasara? ¿Y qué crees que realmente va a pasar? ¿Qué debería pasar? Que las personas dejen esta polarización, que dejen esta rabia interna y que logren entender que podemos ser diferentes sin matarnos, sin agredirnos, sin descalificarnos y que seamos capaces de construir hacia un mismo lugar. Colombia es el único país que yo he visto en los últimos años de América Latina que no se ha planteado una visión 2050, que no es capaz de sentarse entre diferentes grupos diversos a pensar en que somos iguales como para caminar hacia allá y que nos acostumbramos a descalificarnos ya no, y la sociedad está llevando pues esta polarización a esa ira, esa rabia, esa división de odio y eso me preocupa, es decir, eso siento que se está exacerbando y siento yo que nos va a llevar a un muy mal lugar. ¿Qué debería pasar? Desescalar ese conflicto, sentarnos a plantear propuestas como país, el sector privado se tiene que meter en esto. El sector privado por primera vez tiene que decir masivamente, esto es con nosotros también. Y empezar a buscar liderazgos, a apoyarlos, financiarlos, acompañarlos, entrevistarlos, calificarlos, para tratar de llevar gente que traiga buenas ideas. Porque ese es el problema, de que la gente buena, los que nos metemos en esto, sin plata, sin reconocimiento y sin abolengo, pues no llegamos sin el apoyo de quienes deberían estar detrás de eso. ¿Quién gana? La politiquería, el populismo y este tipo de gente que se dedica a polarizar, a generar odio, y eso nos va a llevar a un muy mal lugar. Entonces debería pasar que el sector privado se ponga a la 10, y no hablo de los grandes empresarios que se han metido en esto, de todos los emprendedores pequeños, los medianos, a sentarse en sus empresas a decir, ¿con quién voy? ¿A quién apoyo? No todo es plata. Votos, te regalo un espacio, no sé, pero como sociedad pensar quién nos va a representar para que esto cambie. Eso es lo que debería pasar en Colombia y eso es lo que ha pasado en las democracias que han logrado hacer una ruptura de esas crisis institucionales. Porque la gente de a pie, el ciudadano que cree que no es con él, se ha metido a tomar una decisión y a decirnos que es conmigo, porque la política es con todo. La política tiene que ver con que si se sube el tomate o no, con que el chocorramo sube de precio o no, con que el bus en el que te vas para el trabajo pase una, dos o tres veces tenga un neumático roto o no, que el hueco en la calle tengas o no, que haya vehículos o no, es decir, la inflación o no, todo es política, que puedas salir a la calle tranquilo sin que te maten, tranquilo, todo tiene que ver con eso y yo creo que lo que tiene que pasar es que la sociedad se ponga a la 10 para decir, yo voy a dejar de dar un discurso de odio, de polarizar tanto y pensar cómo construyo conjuntamente a quién apoyo yo para que llegue con ideas, no con populismo ni con emociones simples a lo que debe ser. Y lo que está pasando hoy no va hacia allá. Lo que está pasando hoy es un deterioro de la confianza democrática que va a terminar en totalitarismos. Estamos en uno, venimos de otro incipiente y vamos a terminar en otro peor. Entonces, si nosotros no nos ponemos la 10 y nos dejamos llevar por la rabia de lo que está pasando y no por la razón de lo que debería pasar, esto no va a salir bien. Eso es lo que debería pasar. ¿Qué crees que va a pasar? Eso, que vamos de culo para el estanco, pero porque no hemos sido capaces de parar en este momento y de decir, no más odio. Sentémonos a dialogar y a pensar. En este momento, así como va, a hoy, esto va a terminar en un gobierno totalitario de derecha, que es igual de nocivo a uno de izquierda. Y eso no lo ve la gente sino cuando llega a ese momento. Y eso es delicado y peligroso. Cuando uno ve lo que está pasando con Milei en Argentina, de para afuera, eso se ve maravilloso. Vayan. Yo estuve hace poco, vayan. La inflación, como la han vendido, no es la escasez compleja, difícil. La crisis, no como las imaginábamos. Los totalitarismos son muy dañinos. El centro es lo que hoy logra equilibrar esas dos visiones. Y hoy vamos para un totalitarismo cualquiera que sea. Con esta polarización, o se reeligen estos manes, o llega una derecha extrema y, juepucha, arrasar con el uno. Ya ha sido arrasado por el otro. Entonces, allá vamos en este momento. Esa es la tendencia, ¿no? Si es que no hay de otra, uno verá esto No así. solo en Colombia, sino la tendencia en el mundo volcó de la izquierda a la Que, que, derecha. que es normal en la Sí, democracia, sí, pero es que hoy el péndulo está aquí, sí. va para allá, y eso nos va a hacer mucho daño. Y uno no lo mide, no lo siente, y no cree que es con uno hasta que llega. ¿Quién entonces, según ese concepto, Mauro, quién debería ser el presidente de Colombia en un añito?
Ay, hombre. Esa pregunta. Había un amigo que decía otra pregunta periodista. Mira, le voy a decir. Yo creo en el centro, yo creo en Sergio Fajardo, yo creo en Claudia López, yo creo en Alejandro Gaviria, yo creo en hasta el mismo Daniel Oviedo. Oviedo, Juan Daniel Oviedo. Es decir, yo creo que personas de centro, David Luna, que sean sensatas, que hayan gobernado, que hayan administrado. Yo creo que en este momento el concepto ese outsider, no. Tiene que ser una persona que haya demostrado haber administrado, una persona que sepa y tenga sensatez sobre lo que implica un país unido alrededor de propósito. Y para mí la apuesta siempre va a ser el centro, así nos digan que tibios, pero es que tibio es también tomar una posición, es que votar por alguien de centro también, es decir, es que sentarse usted a decir, es que ni el uno ni el otro, ni a bala ni a insultos, sino como debe ser. Es una posición más fuerte incluso, porque es menos popular. Es más fácil extrapolarse. ¿Es menos tibio ser tibio? Sí, sin duda. Eslogan. Mira, como tres Ahí eslogans, está. voy donde vea alguno, Ahí ya voy, está. pues está Es grabado menos tibio además. ser tibio. Me gusta. Este eh, man debería hacer política. yo estuve a 5 minutos de ser abogado y fui personero de mi colegio, así que Bueno, por eso, tiene sus raíces. eh, bueno, aprovecho también para abrir este espacio que seguramente ojalá muchos de tus colegas nos van a ver. Por ahí le escribí a David Luna que si quería venir al podcast, bienvenido, porque te soy honesto, estoy siendo algo afín a algunas cosas que has dicho, sobre todo yo en el sector de tecnología, que es el que trabajo y él está muy enfocado en eso, pues me llamó mucho la atención, pero abrimos el espacio con Zulu, a que si algún candidato presidencial o precandidato presidencial quiere sentarse en el banquito de Inquebrantable, bienvenido. Tienen un público muy, muy diferente, así que súper bienvenido. Ahora sí, para cerrar y la pregunta más importante que viene para Mauro de aquí en adelante. Esa es una decisión que yo he venido masticando hace unos meses en esa toma de decisiones de la vida. Volver al sector privado para mí también era una opción en la que estoy desde que salí de hace un año de ICETEX, porque es tranquilo, porque es calmado y con sus propios retos y dificultades. Pero cuando uno tiene propósitos de vida, cuando uno tiene al final proyecto eh, social, pues la política es el camino que le permite a uno cumplir esas demandas. Y pues mi tarea es seguir trabajando por lo que me ha apasionado los últimos años y es por el bienestar social, y decidí que vuelva al Congreso de la República. Lo voy a intentar de nuevo y esa va a ser la misión de los próximos meses. Todavía falta mucho para empezar campaña porque eso arranca finalizando este año. Esto es primicia. ¿Se puede saber si es primicia? Sí, porque yo no se lo conté a nadie. La última entrevista, el último podcast que me hicieron, dije siguiente pregunta, pero esta es la respuesta. Voy al Congreso de la República a hacer campaña y a defender pues, mis propósitos, mis luchas en las que creo, porque sí creo en un país distinto, con oportunidades, con igualdad, con tecnología y con innovación. A ver si saco el proyecto de ley de criptoactivos que se me quedó en la mitad. Así que Muy, muy afín porque yo justamente trabajo con todo ese mundo, así que, bueno, primicia en Inquebrantable candidatura esto me va a al costar. Congreso, así Esto me va a que, costar. pero bueno, no, Mauro, de verdad que infinita admiración por lo que has logrado, por la manera en que has abordado no solo la política, sino la vida también. Creo que desde que iniciaste trabajando en un motel, porque así va a quedar. eh, Al final fue eso, trabajaste en un motel y eso es lo que vamos a llevar de esa historia. Hasta, bueno, hasta todos los proyectos de ley que has logrado pasar en el Congreso y los millones de colombianos que se han visto beneficiados por eso, de verdad que muy chévere tenerte acá. El primer político, además, que tenemos acá en Inquebrantable. Te voy a decir que me gustó hablar de política Bendito. y creo que estoy rompiendo una promesa personal de nunca en la vida siquiera enterarme de la política, que creo que también era muy irresponsable de mi parte. Así que mil gracias por haber estado acá. Más allá de la primicia que nos tiraste, no sé si quieres aprovechar el espacio para tirar un último mensajito ahí a los colombianos, sobre todo en esta coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Pues lo primero, gracias por la invitación, y a todos los colombianos les digo, pensemos 2 segundos antes de hablar.
Colombia tiene que lograr entender que podemos ser distintos sin agredirnos y que son más las cosas que nos unen. Si uno se pone a pensar en eso, hasta con el peor de nuestros enemigos son más las cosas que nos unen que las que nos dividen. Y si seguimos en esta polarización, no va a salir bien por los que vienen atrás. Así que es nuestra responsabilidad trabajar por un país con objetivos, sobre todo para quienes hacen país como los emprendedores que les toca tan difícil. Así que un voto sensato, no emocional, no con rabia, sino con inteligencia hacia el futuro. Y gracias por levantar este país todos los días, porque ustedes son los que dan empleo. Nosotros los emprendedores somos los que de verdad lo empujamos todos los días para que trate de salir mejor, y por eso hasta pensamos en mejor ni saber de política para no distraernos de el camino. Así que sigan caminando siempre a donde esperan, pero recuerden que la política es la existencia. Existir es político, vivir es político, todo es político. Y la política también se mete con ustedes si ustedes no se meten con la política. Entonces, que sea la oportunidad para que apoyen nuevos talentos y a quien ustedes consideren les mueva el corazón para cambiar este país, porque es una oportunidad cada 4 años para esperar que por lo menos dejemos esto mejor de lo que lo encontramos. Así que gracias por el espacio. Bueno, también módulo te abro el espacio en este próximo año, que nos sentemos contigo o con otros candidatos al Congreso o pensemos más, para que charlemos, para que debatamos, para que discutamos, de la mano de Zulu, por supuesto, súper bienvenido. Creo que acá tenemos una audiencia muy joven, ¿no? Bastante diferente en ese sentido, y creo que hay cosas chéveres por las cuales podemos debatir y empapar un poco al público. Así que también te abro el espacio. Súper bienvenido. Prometo mejorar las sillas si lo hacemos. No, Así si que, las mejora 3 horas nos da. Así está bien. así que nada, nuevamente mil gracias por haber estado. A todos los que nos escucharon también, gracias por vernos y por escucharnos. Como siempre, de las oficinas de Zulu, la mejor plataforma para que ustedes y sus empresas hagan sus pagos internacionales. Y bueno, nada, nos vemos y nos escuchamos en una próxima ocasión.